La computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial que involucra problemas de optimización combinatoria. Esto fue propuesto por John Holland, que decía que la programación debía seguir los ejemplos de la naturaleza, por lo que la computación evolutiva está inspirada en los mecanismos de la evolución biológica. En el artículo se emplean métodos de computación evolutiva para la búsqueda de una fórmula que aproxime o encuentre la solución en forma simbólica de la ecuación diferencial propuesta, puesto que estos métodos generan cuantas soluciones aleatorias sean necesarias para que con cada iteración logre acercarse más a la respuesta. Para resolver una ecuación diferencial mediante regresión simbólica usando programación genética, primero se debe codificar una posible solución en un árbol de expresiones, el cual denotará un individuo. Luego se crea una población de estos individuos a la cual se le aplican los operadores genéticos de forma iterativa hasta obtener convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se estructura la ecuación en forma de árbol creando un individuo. Se crea una población y se itera cuantas veces sea necesario para que se acerque lo más posible a la respuesta de la ecuación. Esto se usa mucho cuando de automatización de procesos se trata. Para codificar un individuo, el algoritmo requiere como entrada una gramática libre de contexto en la forma Backus Norm, BNF. Es un metalenguaje usado para expresar gramáticas libres de contexto, es decir, una manera formal de describir lenguajes formales. Se utiliza extensamente como notación para las gramáticas de los lenguajes de programación, de los sistemas de comando y de los protocolos de comunicación. Un cromosoma en programación genética es un árbol que nota una expresión bien formada de la gramática. En el caso de ecuaciones diferenciales se considera una gramática que genera expresiones analíticas de la siguiente gramática. La tercera sentencia se lee como una opción, consiste en un operador de suma o de operador de resta, o operador de multiplicación o de división. La construcción de cualquier individuo de la población inicial es un proceso aleatorio. Comienza con la elección de un nodo inicial o raíz. Como para cada categoría de la gramática existe una lista, entonces se hace un sorteo para elegir una de ellas. Nuevamente se elige al azar un elemento de la lista. Si el elemento elegido es una operación binaria, entonces se formará un subárbol binario que siempre podrá en la primera elección el hijo izquierdo y en la segunda el hijo derecho. Si el elemento elegido al azar es una función, el vértice solo despliega un hijo, el cual puede devolver un operador binario o unitario dependiendo del sorteo. La figura muestra un individuo producido mediante el proceso anterior. Aplicando un ejercicio de ecuaciones diferenciales, escogimos el tema de modelado de ecuaciones de primer orden, donde tenemos el siguiente problema. Inicialmente habían 100 miligramos de una sustancia radioactiva. Después de 6 horas, la masa disminuyó al 3%. Si la razón de decaimiento en cualquier momento es proporcional a la cantidad de sustancia en el tiempo t, determine la cantidad que queda después de 24 horas. Como primera medida se forma la ecuación diferencial, dándonos ds sobre dt igual a k ds. Esta ecuación se va a desarrollar por el método de factor integrante, que es e a la integral de menos k por dt, y nos queda como resultado e a la menos kt. Este resultado lo multiplicamos por la ecuación anterior en cada término y desarrollando nos da d sobre dt por e a la menos kt por s igual a 0. Pasamos el dt al lado derecho e integramos en ambas partes. Despejando s nos queda c dividido e a la menos kt, y este término lo subimos arriba de forma positiva. Igual a 0, tenemos que la cantidad inicial es 100 miligramos, o sea, z sub 0 igual a c por e a la kt, donde z sub 0 c por e a la 0, que es 1, dándonos como resultado c igual a 100, y tenemos la siguiente ecuación, s igual a 100 por e a la menos kt. Después de 6 horas, la masa disminuyó el 3%. Aquí pasamos el 100 a dividir y operamos, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Acá reemplazamos t, que es el tiempo transcurrido, que es 6 horas, obteniendo el resultado de k, que es igual a menos 0,005. Resolviendo el interrogante,
La sustancia en 24 horas es igual a 100 por E a la kt, donde reemplazamos los valores. S en 24 horas es igual a 100 por E a la menos 0,005 por 24. el tiempo transcurrido. Después de 24 horas, la cantidad de sustancia que nos queda es de 88.7 miligramos. Para resolver una ecuación diferencial, el algoritmo comprende inicialización, función de adaptación o ajuste, evaluación de las derivadas, operadores genéticos y finalización del algoritmo. Se inicia con la generación aleatoria de individuos hasta llegar a una población de tamaño G. La ecuación diferencial ordinaria se expresa como f de x, y, la derivada de primer orden de y, la derivada de orden n de y, igual a 0, donde x está dentro del intervalo a y b. Las condiciones iniciales se escriben de la forma g sub i de x, y, la derivada de primer orden de y, la derivada de orden n-1 de y, evaluado entre el intervalo de t sub i igual a 0, donde i es igual a 1, 2, 3 hasta n. Ahora se realizan estos pasos para calcular la función de adaptación. La evaluación de estas derivadas de manera simbólica se realiza en programación simbólica usando la librería SymPy de Python. Es una librería de índole matemático que, implementando muchas más librerías, arroja el resultado de la ecuación diferencial en programación genética, es decir, iterando cuantas veces sea necesario hasta llegar a la solución más exacta de la ecuación diferencial. Los operadores genéticos utilizados son la réplica, el cruce y la mutación. La réplica consiste en elegir una cantidad de mejores individuos de la población ordenada en cada generación para transmitirla sin modificaciones a la siguiente generación. El cruce se aplica para crear nuevos árboles en cada generación, los cuales reemplazarán a los últimos individuos. En esta operación, cada pareja de padres es seleccionada como en el ejemplo. Luego se elige de cada padre un nodo al azar para realizar un corte. Y posteriormente se hace el intercambio del subárbol o material genético como se muestra en la figura. Finalmente, el último operador genético usado es la mutación, el cual cambia aleatoriamente un nodo del árbol de manera aleatoria. Acerca de cómo se aplican los operadores genéticos en cada generación, se realizan los siguientes pasos. Primero, los árboles son ordenados con respecto a sus funciones de adaptación, de tal manera que el mejor individuo quede al principio de la lista y el peor individuo al final. Segundo, del 100% de la población inicial, el 10% de los mejores individuos son seleccionados automáticamente para la siguiente generación. El resto es seleccionado de la siguiente forma. De la lista original de los individuos se toma un porcentaje de los mejores, en este caso de 40%, con los cuales se hace un torneo. Se elige el mejor para formar el primer 45% de una lista, a la que llamamos población intermedia. De esta población intermedia se elige aleatoriamente dos padres para realizar el operador de cruce y así formar el otro 45% restante. Tercero, el operador de mutación es aplicado a un porcentaje de la nueva población, excluyendo a los individuos que fueron seleccionados de la operación de réplica. Para finalizar el algoritmo, los operadores genéticos son aplicados a la población creando nuevas generaciones, hasta alcanzar un número máximo de generaciones o hasta obtener el mejor árbol de la población según una tolerancia preestablecida. En conclusión, la programación genética es ineficiente en cuanto a costo computacional se refiere. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, este es un costo razonable que se debe pagar, debido a que se implementa la utilización de nuevas alternativas para la solución de problemas y su automatización.
Además, con el paso del tiempo y el avance tecnológico, poco a poco se desarrollarán técnicas para la reducción de costos de tiempo computacional. Adicionalmente, en términos de inteligencia artificial, el algoritmo puede ser utilizado como una herramienta para el desarrollo de ansatz, que es la intuición que nos permite encontrar la solución analítica de un problema.